Y no solo eso también, sino que también gracias al turismo oscuro nosotros podemos empezar a analizar otro tipo de comportamiento en el humano, como por ejemplo, eh, ¿se acuerdan del caso de Antares de la Luz? Sí, Ahí estoy compartiendo un poco la página Bueno, para que se vea un poco. Antares de la Luz lamentablemente se hizo conocido por haber hecho un rito de características satánicas y todo, pero también a estudiar el caso de él nos puede dar a entender cómo funcionan otras personas, porque lo que más marcó, yo me acuerdo en ese entonces, fue que mucha gente que estaba dentro de esa secta eran todos colegiados, personas que tenían mm, carreras, estudios, pero todos tenían un patrón en común, y ese patrón en común era el abandono familiar. Muchas de esas personas habían tenido vidas ligadas al bullying, abandonos familiares, ausencia de los padres, y llegaron a Antares de la Luz buscando sanación espiritual, y él se aprovechó de eso y lo hizo a su, a su merced, hasta que ocurrió lo que ya todos sabemos. o sea, Así el que, aprovechamiento de un trauma común hizo que mm, este personaje llegara a lo que Claro. llegó. claro, claro, y eso es un caso, porque también hay Claro. varios casos más que se pueden abordar desde otras perspectivas, como el caso del Tila, por ejemplo. No sé si ustedes recuerdan el caso del Tila. Totalmente. Ya, el caso del Tila, que fue conocido como el psicópata de la dehesa, y que él también tuvo una vida que fue una consecuencia del abandono de la familia, porque él a los 4 años cae detenido por vagancia y después ya a los 15 años vuelve a caer detenido y así hasta que siga ampliando su currículum delictual. Y en el fondo, él en algún momento intenta reinsertarse a la sociedad haciendo talleres, ya sea de canto, pintura y todo, pero la misma sociedad le dijo, no, pues, tú cometiste estos delitos, así que de lado. Entonces, la consecuencia de que el Tela fuera también una persona tan mala como lo fue porque también la misma sociedad no fue capaz de aceptar y decir, oye, démosle una segunda oportunidad a este joven. Entonces, Ah, Y ojo que fue de los que salió vivo, porque ¿cuántos niños murieron en el Sename? Él es un hijo del Sename, sí, o del Sename, o sea, el o sistema que sea, tenemos en el más famoso de algún momento fue el Cizarro, por ejemplo. No, no sabemos hoy día qué claro, pasa con él, pero fue un tema creo macabro que lo se que se hizo suicidó con ese por la niño. cárcel. Debe estar, pues sí, claro. Claro, creo que se quitó la vida en la cárcel, creo. Oye, mira qué interesante, porque Probablemente. siempre se habla de que las muertes aquí, de las dictaduras y cosas, pero, y de los malos tratos, pero también un terremoto, po, ¿ah? Ahí sí, la naturaleza también nos trae cargas, ¿ah? sí, Cargas negativas, y Chile tenemos, caramba, tenemos cordón del Pacífico, tenemos placa, tenemos mar, tenemos caramba, ¿no? claro, es que esa es lo interesante también del turismo oscuro, que el turismo oscuro también tiene sus subdivisiones. Tiene el turismo oscuro también puede ser como desastre o catástrofes naturales, ya sea de, de un terremoto a una explosión como en Chernobyl o como de esa magnitud. Cuando son desastres ecológicos y ambientales, también tiene una categoría dentro de lo que es el turismo oscuro. Otra, otra parte también es como ir a visitar los museos, ir a visitar museos que tienen esta temática, como el de los derechos humanos, el Museo del Terror Rojo, eh, los museos de la muerte, como el que está en Aguascalientes en México, los que están en Estados Unidos, que hablan de cómo ellos vieron la muerte como en la sociedad en Estados Unidos, abordándolo desde diferentes aspectos, desde John Wayne Gacy, que fue el payaso asesino, hasta Jim Jones, que fue una persona que tuvo tan control de magnitud que generó uno de los desastres de suicidio masivos más grandes de toda la historia. Entonces, el turismo oscuro de por sí es algo que no es fácil de digerir, pero que también es importante al momento de saber un poco de la historia. Si lo llevamos más, ¿No? Hay distintos niveles de carga también, porque, por ejemplo, el incendio de un internado en los inicios de los 1900 puede ser un caso como en La Calera, estoy ciencia claro, ficción, en La Calera, ¿cierto? Que nunca nadie se enteró en el día de hoy, nadie en Chile más supo de eso, pero tú vas a La Calera
y tú preguntas a una abuelita y deben estar todos traumados en ese segmento etario, ¿cierto? De ese momento de la historia, porque muchas familias perdieron a su hijo en ese internado, entonces hay una carga, ¿cierto? En lugares que solamente tú te vas a informar cuando conoces esa localidad, porque Sí. no es extrapolable en su peso a lo mejor pero tú vas a volver después a tu lugar de origen y vas a transmitir, ¿cierto? Que, oye, viejo, uno pasa por ahí, por el lado, así como si nada todos los días y wow. Entonces, interesante, a mí me fascina este tema, me fascina porque Chile tiene mucho de eso, está muy poco puesto en valor. Yo veo, por ejemplo, otra vez salió en la tele el administrador de la casona de los Larraín, que está en la Alameda, o los Edwards, no me acuerdo qué familia era, los Edwards parece, que apareció en las noticias, y el tipo presenta él proyectos para parar, y él mantiene, y él hace el aseo, y él arregla las cañerías, y lleva 2 años encerrado por el tema de la pandemia, no ha podido recibir turistas, y el tipo sigue, ha hecho todo el mundo, pero él sigue manteniendo el patrimonio, solo, hace 2 años. Una locura, una locura. Ese tipo es para aplaudirlo, para llevarlo de asesor del Ministerio de Cultura. A todo esto anoche, una entrevista a la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio, dijo que se vienen políticas bien interesantes, una política de patrimonial y cultural muy fuerte, que va a ser la base de la nueva vida cultural que supone que queremos plantear, para lo que se nos viene en la sustentabilidad, ¿cierto? Estamos hablando de que queremos construir ahora un país y un mundo más sustentable, por lo tanto, en lo sustentable la cultura tiene un lugar brutalmente relevante. ¿Ah? Claro. Entonces, a mí este tema de cómo poder ahora, por ejemplo, ayudar, cómo este programa, cómo este podcast, cómo tú, cómo alguien podría ayudar a ese gallo que está ahí, porque es un tremendo atractivo. O sea, yo sé que un español, cuando venga el alemán, ese mismo alemán que viene a Santiago de paso, ¿cierto? Y ruta del vino, la moneda, la cosa, antes de partir al norte o al sur, no va a querer ir a la casa de los Edwards, porque debe tener un patrimonio en Alemania, digamos, de ese tipo de construcciones y alojamiento, y en Europa ahí nos dan cancha y tiro lado. Pero para un turista que viene de La Calera, ¿no? y que no tiene conocimiento de Santiago, se puede convertir en un atractivo muy útil para un turista interno, por ejemplo, ¿cierto? De regiones Sí, que vienen a la capital, ¿cierto? Y que sí. tantas veces vienen chilenos a la capital y se van sin llevarse ningún nuevo conocimiento, sin ninguna nueva experiencia. Hay gente que viene una vez por semana, una vez por mes, y viene y va, y nunca hace nada distinto. Esa gente a lo mejor entregarle un flyer en el bus, entregarle un flyer a la bajada del metro, o cuando se suben allá en su ciudad, la próxima vez que vaya a Santiago, tómese 2 horas más y vaya a esto que queda aquí a 2 cuadras de la estación del bus, hay un atractivo. Entonces, todas esas cosas, yo creo que son los encadenamientos, ¿te fijas? ¿No? El turismo tiene que ser un encadenamiento infinito de voluntades, de propósitos y de experiencia. ¿Ah? Por ahí Sí. pasa, yo creo, que el rescate del patrimonio. Así es, pero también hay que destacar que no toda persona está dentro del segmento. Por ejemplo, no necesariamente porque a mí me guste mucho el tema del turismo oscuro, significa que el turismo oscuro va a ser para todos. Sino, no es tan así, porque generalmente la gente que realiza este tipo de actividades son personas que tienen una capacidad muy alta de reflexión. Muy alta de reflexión. A mí en lo personal me ha pasado, no me ha pasado mucho porque acá en Chile no he podido llevarlo mucho a la práctica porque lo empecé a estudiar durante la pandemia. Pero sí, por ejemplo, me he dado a conocer y llegué a hablar con una persona, un académico que se llama Peter Hohenhaus, que es un alemán, ¿sí? Es un alemán que actualmente reside en Austria, pero él tiene una página en internet que se llama dark-tourism.com. Y él habla desde el 2017, desde el 2007 hasta la actualidad, de lo que es el turismo oscuro, desde lo que es la academia, de donde nace, hasta la actualidad, y él ha recorrido más de 300 países visitando lugares con esta índole. Y recientemente publicó un libro que se llama Atlas de los destinos oscuros, que es un libro grande de más de 300 lugares, incluido Chile,
donde él habla su experiencia y cuenta lo que sucede en los lugares, con imágenes y todo. Es un libro que se los puedo recomendar a todos. Se llama Atlas de los Destinos Oscuros, de Peter Hohenhaus, de Editorial Blume. Y él me hace una mención que me llama mucho la atención. Me dice, pasa mucho que en el turismo oscuro hay tanto técnico, hay tanto material de estudio, hay tanto académico, que no hay nada práctico. Y como no hay nada práctico, no tenemos nada. Entonces no sacamos nada con seguir creando más academia, más academia, más academia, si no vamos a llevarlo a la práctica. Y también por eso nace, ahí ya con eso, ya fue cuando yo me decido y digo, ya, voy a llevar adelante todo esto, porque claro, tiene razón el caballero, no puedo andar creando bases nuevas del turismo oscuro, y si puedo, lo hago, pero si no tengo lo práctico, no tengo nada. Entonces decidí a tomar lo que ya está hecho de estos escritores que son más de habla inglesa que en español, y los leí o los traduzco y los trato de llevar adelante con Viajero Oscuro. Y lo Pero de pusiste, momento, ¿cómo? le pusiste en valor. Claro, los puse en Pusiste valor. valor y dije, vamos a trabajar de lo que hay, y desde lo que hay tratar de em, ponerle miras a casos chilenos. Por ejemplo, en los últimos 2 años yo ya me he comprado unos 15 libros de diferentes editoriales, pero que todos están ligados desde el turismo oscuro. ¿Cómo los podríamos llevar al turismo oscuro, por ejemplo? Investigándolo y llevándolo a la acción. Uno de estos casos es uno que salió hace poco en una serie en Netflix que se llama 42 noches en la oscuridad, que es con Claudia Di Girolamo y con otros actores más de renombre. Y el caso Néstor de Cantillán. Viviana Hager. El caso de Diana Heger. Bueno, el caso de Diana Heger tiene un libro también que se llama Usted sabe quién, de Rodrigo Fluxá, que son 350 páginas de investigación, donde él está 4 años de su vida investigando y describiendo todo lo que sucede.